Seguimos con Arribadela, creada en mayo de 1999, una banda muy jovencita que su vestimenta combina el blanco, verde y azul y como emblema de la banda un petroglifo celta. Esta banda ten unha característica, ademais é graciosa, porque incluso ten unha páxina web. A dirección é lapágina.de Ribadela. E despois tamén dicen eles que teñen unha conta corrente aberta no correo electrónico e dice a dirección é ribadela@freemail.lidera.com. Son os que teñen esta característica. Supoño que dentro dun par de anos todas terán unha páxina web, porque hai que andar cos tempos. Purificación, muchos años alcaldesa de La Guardia y participando en estas fiestas. Pues sí, estuve 10 años ahí y este año es precioso. Me encanta cómo está organizado el desfile y hay que dar la enhorabuena a la comisión de fiestas. Uri, ¿y este año cómo no has venido vestida? Porque tú Pues mira, este año quise verlo desde fuera, porque cuando se va en el desfile no se ve, así que este año me tocó verlo. Descansando también de la alcaldía, ¿no? Y ya de todo. Pues sí, descansando y pasando un año muy feliz y nada más. Pues que disfruten mucho las fiestas. Gracias, Muchas gracias. gracias. Temos ahora en pantalla os da Alba, é a última banda, o sea, a última que a que pecha o desfile e tamén é a de máis reciente creación, xa que están este ano coa súa estrea. Estamos tratando de conseguir algún dato, pero non temos nada que falla referencia a esta banda. Sentímolo, pero xa o ano que ven, si é que continuamos co desfile, pois trataremos de ter datos para poder telos informados. Eu, polas caras que podo localizar, vese que son xente do barrio de Salcidos, da parroquia de Salcidos, barrio xa non quero meterme niso, pero da parroquia de Salcidos, porque vexo que os hai de distintos sitios.
Pocos datos sobre Os da Alba, puesto que es una banda de reciente constitución. Como dice José María, el próximo año sin duda tendremos más datos sobre ellos. El desfile está a punto de comenzar y no queremos irnos sin recordarles a todos, guardeses y no guardeses, que la romería que se celebra mañana en el Monte de Santa Tecla presume de ser la más enxebre de Galicia. Enxebre lo hemos buscado en el diccionario y significa que es característico y propio de un país o una región y que no está falseado, deformado o mezclado con nada ajeno. Esperamos que todos los que estén arriba mañana en el monte lo tengan en cuenta y sigamos considerando la romería de la fiesta del Monte Santa Tecla como la más enxebre de Galicia. Y aquí ponemos punto y final a lo que ha dado de sí el discurrir del desfile por el punto en el que nuestras cámaras estaban siguiendo el desfile aquí en la Rúa Galicia. E aquí, como decía Cris, poñemos punto e final. Eu desde logo pido a xente que se divirta ao máximo, pero que tamén pensen nos demais, porque donde empeza a diversión de algúns ou donde termina a diversión de algúns, empeza o descanso de outros. Desde logo teñen en conta que non é solo, oye, estamos en días de festa e trátase de aguantar un poquinho máis, pero tamén hai que pensar nos veciños e no resto da xente. Isto foi o que deu de sí o desfile pola zona nosa, porque nos abarcamos moi pouco espacio. O desfile continúa hasta o muelle, que é donde precisamente se desfae.